Continuando con el rey saqueador de tumbas, vemos como el prota había capturado a uno de los soldados de Keira y se encontraba mencionándonos que estaba seguro de que el chico le había mencionado que era una de las 7 grandes tumbas, y luego de haberlo amenazado descubrió que una de las 7 grandes tumbas se encontraba allí mismo en Kioto. Y luego de todo ello, el chico había caído en el suelo y le mencionaba al prota que era suficiente, había dicho todo lo que sabía, era momento de que el prota lo dejara ir. Sonriendo, el prota le mencionaba que aún así no estaba satisfecho con solamente una ronda y que había algunos nombres más que quisiera conocer. En eso el chico le mencionaba al prota que qué relevancia tenían, a lo que el prota, observando unas chicas, le mencionaba que no estaba seguro, ya que tenía que ver cómo se comportaban ellas en primer lugar. Luego de esto vemos 3 ventanas emergentes. La primera nos menciona que el propietario de la reliquia del harén había cambiado ya que había disminuido el dominio del oponente. La segunda ventana emergente mencionaba que el ejército de 2000 personas ahora seguía al prota. La tercera ventana emergente le mencionaba al prota que se habían proporcionado las condiciones de uso de la reliquia de Avesta. En eso el prota mencionaba que al final el dueño de la reliquia del harén había cambiado y el chico se encontraba sorprendido sin comprender qué era lo que estaba pasando. Pero entonces, con una mirada maliciosa, el prota le ordenaba a las chicas que tenían que atrapar a ese pequeño bravucón. Mientras todas las chicas se encontraban delante de este, el hombre se encontraba gritándole al prota que tenía que esperar, tenía que alejarlas ya que él le había dicho todo lo que este quería. Pero después de un rato simplemente se terminaron escuchando los gritos del hombre. Al día siguiente, en la ciudad de Kioto, el asistente del prota le preguntaba a este que si acaso se iban a quedar unos días más, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto ya que aparecería una de las 7 grandes tumbas. El chico le mencionaba al prota que solamente habían llegado allí con las reliquias suficientes para obtener la reliquia del harén. El prota le mencionaba al chico que no había ningún problema ya que todas sus reliquias favoritas estaban con él en ese momento. El asistente, mientras comía algo preocupado, seguía quejándose mientras mencionaba que había traído poca ropa consigo, a lo que el prota le mencionaba que entonces tenía que comprar más ropa, tenía que mirar lo que estaba delante y dejar de preocuparse tanto. En eso, el chico le preguntaba al prota que qué era lo que iban a hacer con ellas. Observando a un montón de chicas que al parecer se encontraban detrás de un cristal observando al prota fijamente, el chico le mencionaba al prota que ya empezaban a dar algo de miedo. Todas estas, como si de un idol se tratara, rápidamente se encontraban gritando el nombre del prota, mientras que algunas incluso sacaban sus celulares para grabar videos y tomar fotos. Y sí, todas ellas se encontraban en la parte exterior del restaurante en el cual el prota y su asistente se encontraban comiendo. El prota rápidamente se levanta de su asiento y mencionaba que bueno, ya que se estaba aburriendo de ese grupo tan grande siguiéndolo, era momento de tomar cartas en el asunto. Las chicas, al observar al prota, rápidamente se encontraban gritando que el prota se iba a acercar hacia ellas, iba directamente hacia donde estaban todas ellas. Saliendo muy majestuosamente del restaurante, el prota le mencionaba a las chicas que cómo estaban, y les mencionaba también a estas que tenían que regresar a casa, que él las llamaría cuando las necesitara. A lo que rápidamente las chicas le preguntaban el por qué, que no querían hacer algo como eso, y por qué tendrían que hacer algo como eso. Tristes se encontraban gritándole al prota que eso era demasiado, que era demasiado para poder soportarlo, a lo que el prota simplemente les decía que tenían que guardar silencio por un momento. Y mientras les mostraba un enlace de una página web, el prota les mencionaba a las chicas que había creado un sitio web para sus fanáticos. Y por supuesto, las chicas, al escuchar y observar eso, rápidamente mencionaba que se iban a ser miembros de inmediato. Y no sé ustedes, pero un sitio web que tenga 3x... no sé. El asistente del prota, algo preocupado, le preguntaba a este que cuándo se le había ocurrido en crear un club de fans. El prota en ese momento le mencionaba al chico que Sasaki le había dicho que se encargaría de todo eso. Mientras se nos muestra a Sasaki, el prota se encontraba mencionando que ella había estado jugando con idols, así que combinaba perfectamente con ella. Y de esa forma la gestión de seguidores sería más fácil. Justo en ese momento el prota terminó percatándose de algo extraño. Y mientras observaba a una mujer alejarse de la multitud, el prota se encontraba pensando que esa persona del fondo le parecía bastante familiar. Observándola más claramente, el prota se preguntaba si acaso era Seol-Hea. Recordando su vida pasada, el prota nos menciona que Lee Seol-Hea fue un miembro de TKBM y allí habían trabajado juntos. Y por supuesto, esta chica posee una buena capacidad para encontrar personas y detectar reliquias, y fue una buena exploradora en su momento. Pero lo que más recordaba el prota de esta chica era que en el pasado ella había sido realmente buena con él. Mientras la observaba retirarse, el prota se mencionaba que se preguntaba en dónde estaba ella en ese momento, pero al parecer se encontraba allí mismo en Japón. Luego de ello, un rato después, observamos al prota que había sacado todas las reliquias importantes y se encontraba mencionando que era momento de echar un vistazo. Con el libro sagrado de Avesta en sus manos, el prota mencionaba que creía que su reputación afectaba también a sus otras reliquias, así que tenía que seguir así, subiendo cada vez más el nivel. Una ventana emergente del sistema le mencionaba al prota en ese momento que 3 reliquias aumentaron su nivel de la clase D a la clase C.
Inmediatamente el prota mencionaba que habían subido, pero estas no son elementos realmente necesarios. En eso, una segunda ventana emergente terminó llamando la atención del prota, la cual mencionaba lo siguiente: la pluma de Shakespeare de clase A, la reliquia, se había convertido en la joven pluma de Shakespeare de grado S. Inmediatamente en ese instante el prota mencionaba que entonces había una que realmente había funcionado. Observando la reliquia, el prota se encontraba pensando que no había nada nuevo diferente todavía, mas sin embargo no podía decir que no había valido la pena después de todo. El prota seguía pensando que ya que había logrado hacer un contrato con Avesta y al mismo tiempo había obtenido el perfume de Casanova como un extra adicional. De esta forma ya no era nada difícil para el prota que la gente llegase hacia él, como las mujeres jóvenes que fuesen llegando de poco en poco. Observando todas sus reliquias, el prota se encontraba pensando que cuál de ellas alcanzaría el nivel de Dios primero, mientras observamos cómo todas las reliquias se encontraban realmente nerviosas. Incluso una de ellas, notando esto, le mencionaba al prota que qué era todo eso humano, ya que sus ojos se veían algo raros. En eso, un ruido extraño terminó llamando la atención del prota del otro lado de la puerta de la habitación, causando que el prota se alarmara rápidamente. Y mientras este se acercaba a la puerta, su asistente le preguntaba qué era lo que estaba pasando, y el prota le respondía que había escuchado un ruido extraño. El asistente del prota mencionaba que parecía ser el sonido de un carrito, preguntando que si acaso no podría ser uno de los empleados del hotel. En eso el prota abre la puerta de la habitación mostrándonos así como una empleada se encontraba paseando por la habitación y el prota observando a la empleada se encontraba preguntándose si acaso no es ella. El prota observando de quién se trataba se preguntaba si acaso Liz Solja estaba trabajando como mucama y eso le parecía realmente divertido. Y además de eso también había notado la energía de una reliquia aunque parecía ser un tanto débil. Inmediatamente el prota le mencionaba a la chica que tenía que detenerse, mostrándonos cómo ésta se encontraba algo nerviosa porque el prota la había detenido inmediatamente. Pero esta había hecho como si no lo hubiese escuchado y había seguido con su marcha. Fue en ese momento que el prota terminó tomándola por el hombro mientras le mencionaba que le había dicho que tenía que detenerse. Algo exaltada, la señorita le preguntaba al prota que qué era lo que sucedía con este, y el prota muy calmadamente le preguntaba que por qué estaba haciendo eso, ya que eso era lo que le quería preguntar, preguntándole que qué era lo que realmente estaba haciendo, ya que él sabía perfectamente que ella lo estaba observando en el exterior del hotel. La chica, quitándose la mano del prota de encima rápidamente, le mencionaba que estaba imaginando cosas y que no sabía a qué se refería llamándolo señor, a lo que el prota, dejando salir una carcajada, le mencionaba que si acaso creía que estaba inventando cosas. Algo alarmada, la señorita le gritaba al prota que cómo se había dado cuenta. Muy calmadamente el prota le mencionaba que todo eso había sido fácil, a lo que el asistente del prota incrédulo le preguntaba que si acaso se encontraba hablando en serio. Fue entonces en ese momento que la señorita le mencionaba al prota que no hay nada que hacer entonces, ni mucho menos nada que decir, tenía que desaparecer inmediatamente. Sacando así lo que parece ser una especie de espíritu demoníaco con una forma similar a la de la señorita para que atacase al prota. Observando eso, el prota se encontraba pensando que ese era nada más y nada menos que el duende dorado. Y esa es una reliquia fantasma que aparece en los Tres Reyes Yusa. El prota seguía mencionándose que eso era muy peligroso y se preguntaba qué era lo que debía de hacer, pero inmediatamente un rápido movimiento terminó haciendo que las cosas cambiaran rápidamente. El prota había optado por la decisión más cuerda posible. Este había terminado cerrando la puerta detrás de este mientras que su asistente lo regañaba y le mencionaba que si quería atraparla, ¿por qué no hizo lo mismo que con las otras mujeres? Algo nervioso, el prota mencionaba que no sabía que ella poseía una reliquia tan poderosa, y se dice que las reliquias de tipo comandante toman el alma sin cometer ni un solo error. Escuchando eso, el asistente del prota se sentía realmente asustado por todo esto. El prota le preguntaba al chico que si acaso entonces él quería, pero este último lo detiene rápidamente y le mencionaba que estaba equivocado y que tenía que detenerse inmediatamente. Pero claro, las cosas no habían terminado ahí, pues observamos cómo la energía de la reliquia de la señorita se filtraba por la puerta alarmando de gran manera al prota. Desde el pasillo, Lee le gritaba al prota que era un estúpido y que si acaso pensaba que una puerta podría detener a un duende fácilmente. Llamando a este duende Gilda, le mencionaba que tenía que abrir la puerta de una vez. Y por supuesto tenía que acabar con el engreído y salvar al que es estúpido. Esto porque tenía algunas preguntas para él, mientras observamos que la mano del duende fantasma se metía por entre la puerta para intentar mover la perilla y abrir la misma. Mientras el prota y su asistente se alejaban de la puerta a toda velocidad, este se encontraba preguntándose si acaso tenía alguna reliquia de atributo para cazar fantasmas. Fue entonces en ese momento que el prota se encontraba pensando que lo más probable era que no, pero debería de encontrar algo que pudiese servirle en ese momento, corriendo directamente hacia la cama donde se encontraban todas sus reliquias. Aún así, el prota seguía mencionándose que no le sería para nada fácil pensar cuando se encontraba siendo atacado brutalmente por la espalda. Mientras el duende se acercaba peligrosamente al prota y este se encontraba tratando de tomar una reliquia, su asistente le gritaba a este que tenía que tener cuidado por detrás de él, pero el prota para cuando voltea nos damos cuenta que había sido demasiado tarde.
Aún así, una reacción extraña causó que el duende fantasma no le hiciese nada al prota, dejándolo a este muy sorprendido. El prota, observándolo, se preguntaba si acaso no podía alcanzarlo, mientras observamos cómo el duende fantasma se materializaba nuevamente y al parecer se encontraba algo atemorizado. La señorita Lee, que había entrado a la habitación, le preguntaba a Gilda que qué era lo que estaba sucediendo, que tenía que capturar al prota inmediatamente, a lo que el duende fantasma le mencionaba que no podía hacerlo, realmente no podía hacerlo. Pensando en ello, el prota se mencionaba que entonces si las cosas eran así debe de haber alguna reliquia que le afecte. Mirando todas las reliquias que tenía sobre la cama, el prota se preguntaba que cuál de ellas era y que iba a ser bastante difícil encontrarla porque había muchas reliquias sobre la cama. El duende dorado terminaba desapareciendo mientras mencionaba que era terrible y que se encontraba realmente asustada, a lo que la señorita Lee se encontraba gritándole a este que volviera a aparecer. Confiado nuevamente, el prota le mencionaba a Lee que si acaso se había escapado y que a veces las reliquias solían ser así. Lee, furiosa, llamaba al prota niño y le mencionaba a este que qué era lo que había hecho con su reliquia. Mientras la mejor reliquia literalmente salía de entre las mangas del prota, este se encontraba mencionando que él tampoco lo sabía, pero no tenía ninguna otra oportunidad. Y mientras la soga se desplegaba rápidamente, el prota le mencionaba que también debería de ser castigada por entrar a la habitación de otra persona sin su permiso y autorización. Atada inmediatamente, la señorita en ese momento, observando al prota, le mencionaba a este que eso no era posible, a lo que el prota le mencionaba que ahora tenía que ir a la parte del interrogatorio inmediatamente. Sonriendo, el prota le mencionaba a la señorita que este tenía un montón de preguntas que hacerle directamente. Luego de esto, mientras la señorita Lee se encontraba de rodillas en el suelo, el prota le preguntaba que quién la había enviado, mientras que la cuerda que la estaba sujetando le mencionaba que sí, tenía que decirlo rápido. Furiosa, la señorita le preguntaba al prota que si acaso se veía lo suficientemente estúpida como para decirle algo como eso. Inmediatamente el prota le mencionaba que entonces no pensaba decirlo, pero sería buena y considerada, porque tenía buenos métodos para resolver todos esos problemas. La señorita Lee en ese momento se encontraba pensando que por supuesto el prota no es un tipo ordinario después de todo, y aunque se disfrace, era evidente que se iba a dar cuenta de inmediato. Y mientras observamos que el ascensor se encontraba subiendo apenas por el piso 2, esta se encontraba mencionándose que tendría que tratar de ahorrar tiempo dándole información sin valor. Este inmediatamente comenzó a mencionarle al prota que había visto una multitud de mujeres reunidas en la iglesia. Pero cuando el prota había salido al frente y quitó a todas las mujeres de su camino, tuvo curiosidad y decidió seguirlo. Ignorando esta respuesta vaga, el prota le preguntaba que si acaso era una especie de policía. Continuó mencionándole que tenía que dejar de inventar historias, a lo que la señorita Lee le preguntaba al prota que si acaso creía que estaba mintiendo. E incluso le mencionaba al prota que qué era lo que sabía este de ella para pensar algo como eso, y el prota rápidamente y sin titubear le mencionaba que sabía mucho. Desviando su mirada hacia atrás, la señorita se encontraba pensando que cuanto más aburrida sea la conversación, mucho mejor. Y por supuesto, sin darle mucha información, podría mantenerlo ocupado hasta que sus amigos vengan hacia ella a salvarla. Mientras estos se movían por el pasillo, uno de los hombres le mencionaba a su compañero que tenía que darse prisa, pero rápidamente se percata de algo. En el pasillo había un perro y vemos como uno de los hombres se encontraba preguntándose que qué hacía un perro en un sitio como ese, y además era uno bastante grande, pero ya todos sabemos de quién se trata. Uno de los hombres se encontraba mencionando que pensaba que ese perro estaba completamente dormido. Y mientras se encontraban pasando por el lado de Anubis, se mencionaban que de todos modos tenían que centrarse en sus objetivos. Pero en ese momento Anubis terminó despertando y desde la habitación del prota se escuchaban unos fuertes gritos que provenían desde el pasillo. Escuchando eso, el prota mencionaba que entonces había sido una buena idea poner un perrito en un sitio como ese. La señorita Lee le preguntaba al prota que a qué se refería, y el prota le mencionaba que creía que había atrapado algo importante. Anubis en eso se encontraba mordiéndole la pompa a uno de los hombres mientras le mencionaba que si acaso era una persona tan descarada como para perturbar su sueño, y el hombre obviamente se encontraba quejándose pues le dolía el trasero. Inmediatamente el prota abre la puerta de la habitación y le preguntaba a uno de estos hombres que si acaso quería venir a verlo, y el hombre, completamente nervioso al darse cuenta que había sido descubierto, le preguntaba al prota que qué era lo que quería decir, ya que no lo podía entender. El prota rápidamente procede a sacar un arma de sugestión mientras le preguntaba al hombre que entonces iban a ver si la cosa realmente era así. Inmediatamente el prota terminó cortándole una manilla que tenía el hombre en ese momento y este se había asustado pues pensaba que era otra cosa. El prota, observando esa manilla, mencionaba que esa pulsera le parecía familiar, mencionando que en dónde la había visto antes, y rápidamente mencionaba que entonces era un miembro del equipo de élite de Peregrinación Roja. Y además de eso también significa que es un oficial, preguntándole que si acaso no es así, llamándolo oficial Lin Wei de Peregrinación Roja. Algo sorprendido, el hombre le preguntaba al prota que cómo lo sabía. Momentos después observamos como el prota también posee a este hombre en su habitación mientras se encontraba preguntándoles que si acaso sabían que estaban relacionados con el equipo chino.
Se nos comienza a hablar acerca de una organización internacional de búsqueda de reliquias liderada por ellos y Europa, conocida como Pandora, y China no había participado en esa alianza, pero junto a Rusia establecieron la alianza China-Rusia. Inmediatamente el prota se mencionaba que si acaso la alianza china-rusa estaba tomando medidas, y procedió a mencionarle a ambos que muy bien, era momento de hacer preguntas de nuevo, y esperaba que esta vez no le mintieran como la última vez. El prota rápidamente procede a preguntar qué es lo que está haciendo el equipo de excavación de China y Rusia en Japón, y además por qué vinieron a por él. Tanto la chica Lee como el hombre se encontraban completamente nerviosos, y el prota en ese momento observándolos fijamente les preguntaba que si acaso no planeaban responderle. Inmediatamente el prota les mencionaba que entonces suponía que no pensaban en rendirse, y llamando a Anubis perrito, este último terminaba emanando una gran cantidad de energía, cosa que puso bastante nervioso al hombre. El prota le ordenaba a Anubis que tenía que morderle al hombre una vez más, pero esta vez no solamente en el trasero, sino que por todos lados, a lo que Anubis se encontraba un poco indeciso de esto, pero el hombre seguía estando muy nervioso. El prota, para intentar sugestionar a Anubis, le mencionaba que si acaso no le gustaba intimidar a la gente, y además ese hombre no se había rendido ante este. Ante eso, Anubis furioso se paraba delante del hombre y mientras literalmente escupía fuego de la boca le preguntaba al hombre que si acaso no era así. El hombre, completamente atemorizado por lo que podía hacer la Anubis, se encontraba gritando que iba a hablar todo lo que sabía, así que tenían que dejarlo tranquilo. El hombre rápidamente comienza a relatarle al prota que ellos estaban monitoreando a Simón, el cual es el ex miembro del ejército de Keira. Este se encontraba mencionando que si acaso no había sido Simón en primer lugar el que había secuestrado a todas esas mujeres. Anubis rápidamente le gritaba al hombre mientras le volvía a escupir fuego en la cara que el prota se encontraba hablando acerca de la conquista de la séptima tumba, así que iban a verlo hasta obtener la información sobre las tumbas. Escuchando esto, el prota se encontraba pensando que si acaso ellos habían llamado la atención y rápidamente preguntaba si acaso había sido gracias a China. Rápidamente se corrige y mencionaba que no, era gracias a Estados Unidos, pues fue de ellos que pudieron obtener la información acerca de la séptima tumba, ¿o no? Y por supuesto, como Simón trabajó con Keira, debió de haber obtenido información de los Estados Unidos. El hombre con la ropa y prácticamente el cuerpo chamuscado se encontraba mencionándole al prota que nunca había dicho nada acerca de Keira. Inmediatamente el prota le mencionaba al hombre que eso había sido muy divertido, agradeciéndoselo inmediatamente, y este último, completamente confiado en que el prota no le haría nada, procedió a decirle de nada. Pero en ese momento el prota le mencionaba que ahora era momento de ver a detalle cómo China había reunido información acerca de las 7 tumbas, causando que el hombre rápidamente se exaltara mientras que la señorita Lee simplemente se encontraba existiendo. El prota seguía mencionando que en realidad eso es lo más importante en ese momento y era el punto principal de la conversación. Luego de ello, unos días más tarde, observamos al prota y a su asistente que se encontraban caminando por la ciudad de Otsu. Mientras el prota observaba una USB, se nos relata que ellos habían interrogado a esos tipos y habían recolectado la información que ellos poseían, y según ellos, habían pirateado a Pandora y habían obtenido esa información confidencial. El prota sigue relatando que Pandora tiene un detector de nivel superior llamado Sistema de Pandora, y debido a esto tiene mucha información sobre las tumbas y las reliquias mayores. El prota consideraba que todo esto era bastante cobarde, y mientras tanto los hackers habían hecho excelentemente bien su trabajo copiando y clonando toda la información que pudieron sacar, y por supuesto filtrando toda esta información al sindicato. Y aunque sea una buena noticia que la seguridad de Pandora haya sido completamente comprometida, no fueron buenas noticias el escuchar que la unión de China y Rusia era similar a Pandora. Mientras seguían caminando, el prota nos menciona que tomó control sobre sus reliquias y esas escorias que intentaban monopolizar las reliquias después de todo no le darían el uso óptimo a todas y cada una de ellas. El asistente del prota en ese momento le preguntaba al prota que por cierto que había acerca de esos chicos de Chino-Rusia, si acaso había sido una buena decisión el dejarlos ir. El asistente del prota seguía preguntándole que qué pasaba si estos regresaban y afectaban sus planes, a lo que el prota le mencionaba que sí, y además no solamente habían sido liberados, sino que también eso era un buen recordatorio para la señorita Lee Seol-ha. El prota, mientras observaba cómo ellos se encontraban escapando, nos mencionaba que ella había sido una buena persona en el pasado, así que él quería que ahora fueran amigos, pero no justo en ese momento, ya que estaba seguro de que no la seguiría después de todo. Mientras procedían a montarse en un taxi, el prota mencionaba que no importaba, ya que de alguna manera obtendrían información del lado de China de poco en poco. Inmediatamente el prota le preguntaba a su asistente que si acaso tenía alguna reliquia de espionaje, ya que tenía la cabeza mezclada en ese momento y no pudo llegar a una conclusión clara. Es entonces que en el interior del taxi, mientras el hombre les daba la bienvenida, el prota se encontraba mencionando que necesitaba investigar qué tipo de reliquias tenía de una vez por todas. Por otro lado, el asistente del prota se encontraba mencionando que ni siquiera se dio cuenta que la señorita Seol-ha utilizaba muy mal la reliquia del duende. El chofer del taxi, sonriéndole al prota, le preguntaba a este que hacia dónde se iban a dirigir, a lo que el prota rápidamente le mencionaba al hombre que iban a dirigirse directamente a Kioto.
Fue en ese momento que el taxista le preguntaba al prota sorprendido que a qué se refería, mencionándole a este que si acaso no sabía que había ocurrido un problema recientemente en Kioto. El prota le mencionaba al hombre que por supuesto que lo sabía y tenían que moverse inmediatamente ya que no irían a ningún tipo de lugar peligroso, así que tenía que continuar, a lo que el taxista a regañadiente terminó aceptando todo esto. El prota nos continúa relatando que según lo que había dicho Simons, una tumba aparecería en Kioto luego de 3 días, y el prota para evitar que esto le terminase afectando se instalaría en un hotel alejado para evitar estar en medio de la explosión. Llegando a Kioto podemos observar cómo todo estaba hecho una ruina completamente. El asistente del prota reconociendo las estructuras procedía a mencionar que pareciera como si estuviesen en Roma en ese momento. El prota observando también por la ventana mencionaba que la ciudad se había convertido en un campo en ruinas de un momento a otro. Por la radio se encontraba mencionando que el área de la explosión observada por Pandora es un área que abarcaba 1027 kilómetros. Y por supuesto debido a eso se ha emitido una advertencia de evacuación equivalente a nivel 3 de Pandora. Luego de haber llegado a su destino, el prota y su compañero le agradecen al taxista y este último le agradece a ellos procediendo a retirarse del sitio inmediatamente. Mientras ven al vehículo retirarse, el asistente del prota se encontraba mencionando que era un completo desastre, a lo que el prota le mencionaba que la entrada a la tumba sería bastante amplia después de todo. Y además, aunque hayan llegado algo tarde, todavía no había una entrada completamente segura y otras personas con talento se reunirían allí preguntando si acaso no era cierto. El asistente del prota en eso preguntaba que si acaso entonces Peregrinación Roja estaría presente. El prota le mencionó al chico que probablemente, ya que Pandora había anticipado que esa tumba aparecería en ese sitio, entonces cualquier persona interesada en excavar esa tumba se reuniría en ese sitio. Justo en ese momento, una persona terminó interrumpiendo la plática del prota y su asistente, mientras que éste se encontraba insultando al prota. Observándolo fijamente, el hombre le preguntaba al prota que qué hacía en ese sitio otra vez. Observando al hombre, el prota mencionaba que si acaso esa no era una mirada de satisfacción. El asistente del presidente Wang, furioso con el prota, le mencionaba que debido al desastre que este había causado en la fiesta la última vez, el chico Julián les había estado evitando desde entonces. El prota, ignorando completamente las quejas del hombre, le mencionaba que si acaso había dicho algo malo, ya que todos fueron palabras honestas, a lo que el hombre le mencionaba al prota que de qué se encontraba riéndose, ya que desde un principio este tenía la intención de causar un desastre como ese en la fiesta. En eso, una segunda persona terminó llegando y llamando al hombre de lentes jefe le mencionaba a este que tenía que calmarse, ya que no era momento para estar peleando. Pero justo en el momento en el que el prota vio a esa persona se quedó completamente sorprendido. Observando a esta persona, el prota se mencionaba que si acaso este chico es, mientras que el chico se encontraba mencionando que se disculpaba en lugar de su jefe, llamando así al prota por su nombre, Seo Ho Geon. Este inmediatamente mostrándole una tarjeta al prota procedía a disculparse nuevamente. En la tarjeta el chico le mencionaba al prota que su nombre es Yan Cheng de TKBM. El chico le seguía mencionando al prota que no tenían la más mínima intención de convertirse en sus enemigos. Y por supuesto, si este tenía alguna especie de inconveniente, no tenía que dudar en ponerse en contacto con ellos, ya que estarían completamente encantados de ayudarlo. Con una mirada inexpresiva, el prota mencionaba el nombre de Yan Shen y rápidamente la tarjeta que este le había entregado la terminó rompiendo delante de su rostro, dejando a este último completamente sorprendido sin saber qué era lo que estaba sucediendo. El prota le mencionaba al chico que se lo advertía, cuando ese maldito día llegue de nuevo terminaría pereciendo en sus manos. Inmediatamente el prota nos menciona que cómo podía olvidar a ese chico, mientras que este último se encontraba sorprendido sin saber qué era lo que estaba sucediendo. En eso el prota nos menciona que ese chico fue el que lo terminó metiendo en esa última tumba, la persona que ejecutó el plan del presidente Won. Y el presidente Won le había mencionado a este chico que si los atrapaba entonces le daría el cargo de gerente de la corporación TKBM. Pero claro, el problema era que ese chico era un miembro del equipo el cual el prota dirigía. Y aunque el chico se había unido un poco más tarde, aún así todos se consideraban hermanos por el tiempo que habían pasado juntos. Pero claro, nunca se habían imaginado que ese tipo los terminaría engañando de esa forma. Recordando una plática, el chico le mencionaba al prota que no podía ir con ellos esa vez porque se había lastimado, pero había hecho las investigaciones necesarias y resultaba ser que esa tumba no era tan peligrosa como la hacían ver en primer lugar. Colocándole un maletín delante al prota, le mencionaba al chico a este que era una reliquia de escape, por lo cual si no se sentía seguro podía llevarla consigo, a lo que el prota le mencionaba al chico que de acuerdo, estaba bastante bien por él. El chico le mencionaba al prota que qué pensaba acerca de dejar al asistente actual del prota, o sea, a Yo Kaeha en ese sitio, claro, pero todo dependía del prota. En eso el prota no comprendía a qué se refería con dejarlo, ya que incluso aunque se viera de esa forma era un tipo bastante útil en una tumba. El chico continuó insistiéndole al prota mencionándole a este último que eso era bastante importante, y aunque el trabajo no era muy difícil para el prota, aún así si se llevaba al chico consigo probablemente seguiría dependiendo del prota para siempre.
Comprendiendo las palabras del chico, el prota le mencionaba que era completamente entendible y que era un buen punto después de todo. Recordando entonces cómo había terminado todo, el prota se mencionaba que debió de haber imaginado que esa era una trampa de ese viejo después de todo. El prota continuó mencionando que la tumba que le habían dicho en primer lugar que no era difícil, era la tumba más difícil que había enfrentado hasta ese día. Y además, la reliquia que se le había entregado como una reliquia de escape realmente se había convertido en una reliquia trampa. Y gracias a eso, muchos de sus hombres habían perecido en esa incursión, y al final él también había perecido y ya sabemos esa historia. Sonriendo, el prota se encontraba pensando que antes de que eso terminase sucediendo, él se había enfrentado a un cuervo y terminó volviendo a la vida y al mismo tiempo viajando en el tiempo. Y ahora el prota era capaz de considerar que todo lo que había logrado se lo debía a ese chico en primer lugar. Aún así, el chico que todavía no había comprendido lo que había sucedido le preguntaba al prota que por qué había hecho algo como eso de repente. En eso el prota se mencionaba que no le sería difícil pretender ser amigable con ese tipo, pero también sería algo malo, ya que para el prota ese chico también es como el presidente Wong. El prota inmediatamente le responde al chico que así era, no le había agradado a primera vista. El de lentes azulado le mencionaba al chico que ya se lo había dicho, el prota no es una persona que se puede entender hablando en primera instancia. En eso el prota, llamando a su asistente esclavo número 1, le mencionaba que tenían que continuar con su camino, ya que deberían de entrar a la tumba lo más pronto posible. El Cuatro Ojos, sorprendido observando al prota retirarse, le preguntaba que si acaso iba a entrar a esa gran tumba ellos dos solos. Observándolo de reojo, el prota le mencionaba que sí, y que, preguntándole que si acaso también quería entrar. El Cuatro Ojos le mencionaba al prota que era un estúpido y que todas las excavadoras llamadas Narora estaban esperando en la puerta de la entrada de la tumba, preguntándole al chico que si acaso qué era lo que pensaba, que si acaso él era completamente diferente al resto. En eso el prota le mencionaba al chico que por supuesto tenían su propia manera y solamente tenían que observar, mostrándonos así como el prota y su asistente inmediatamente habían ingresado a lo que parecía ser una especie de esfera de luz. Inmediatamente el asistente del prota se encontraba preguntando que si acaso realmente podrían entrar, y luego de ello destellos de luces de color verde terminaron haciéndose presentes en el sitio. En el que parece ser el interior de la tumba, el prota le mencionaba a su asistente que estaban cerca de la entrada de la tumba, por lo cual debería de relajarse un poco. El chico, observando las construcciones delante de este, mencionaba que realmente pareciera que estuviese en la vieja Italia. Y mirando más a su alrededor, el chico se encontraba mencionando que había muchas personas tiradas en el suelo. Observándolos más de cerca, el prota mencionaba que al parecer no parecían estar heridos y que solamente parecían estar dormidos. En eso, el asistente del prota le preguntaba a este que qué era lo que creía que había pasado, y estas palabras terminaron alarmando al prota, pues el chico no se encontraba hablando como normalmente lo haría. Observando al esclavo número 1 del prota, este preguntaba que por qué de repente se sentía así. El chico inmediatamente, llamando al prota jefe, le mencionaba que era momento de tomarse un descanso y que luego continuarían, ya que no era tan urgente. En eso, el prota se encontraba mencionando que ya había comenzado. Comenzando a arrastrar a su asistente de un lado a otro, el prota se encontraba mencionando que los efectos de la reliquia son mucho más poderosos de lo que éste se esperaba. Inmediatamente, este le mencionaba a su asistente que era momento de salir y se prepararían para regresar de nuevo. El chico le preguntaba al prota que por qué se encontraban haciendo esto, ya que él se encontraba bastante bien acostadito. En eso, el prota le mencionaba a su asistente que de hecho esa es la tumba del perezoso, a lo que el chico le preguntaba al prota qué era lo que se refería con eso. En eso, el prota le mencionaba a su asistente que le había dicho que las 7 tumbas tienen los atributos de los 7 pecados del cristianismo, los cuales son arrogancia, enfado, celo, pereza, lujuria, dolor y glotonería. Y entre ellos, por supuesto, está la tumba del perezoso. Y como ya podía estar experimentando, tan pronto como se acercan a la entrada de la tumba se siente un gran peso en la mente. Y mientras observaban a dos chicos que se encontraban bastante agustín tirados en el suelo descansando, el asistente del prota comenzaba a comprender la situación. El chico, tocándose la cabeza, le preguntaba al prota que si acaso ese era el motivo por el cual de repente quería dormir, a lo que el prota le mencionaba que sí, y le preguntaba que si acaso ya se había recuperado un poco. Inmediatamente el prota terminó utilizando la reliquia de Anubis, llamando al perro pidiéndole a este que saliera y se hiciera presente de inmediato. En eso, Anubis saliendo le preguntaba al prota que qué era lo que estaba sucediendo y que si acaso tenía ganas de vencer en ese sitio y que si acaso eso era lo que quería hacer, todo se trataba acerca de su fuerza mental. Seguía añadiendo que era importante que las personas no sean flojas por naturaleza, pero inmediatamente el prota le gritaba a Anubis que tenía que callarse. El prota le mencionaba a esta reliquia que no lo llamaría de no ser necesario, así que tenía que quedarse callado y tenía que seguirlo. Luego de ello, observamos cómo la cuerda había atado al asistente del prota mientras que el prota mencionaba que bueno, era momento de entrar de nuevo. Mientras el asistente del prota era arrastrado por la cuerda, le preguntaba a este que qué era lo que estaba sucediendo, y el prota le mencionaba que si acaso no quería acostarse. Luego de ello, una ventana emergente aparece delante del prota mencionándole que el efecto de inmunidad redujo el ataque en la entrada a la mitad.
Otra ventana emergente le mencionaba al prota que los efectos de la inmunidad redujo la sensación de pereza a la mitad. En eso el prota se encontraba pensando que la inmunidad es útil de muchas maneras. Y luego de ingresar a la tumba el prota se encontraba pensando que tenía que darse prisa ya que cada vez más se sentía más cansado. Anubis halagaba al prota por la buena idea que había tenido y le mencionaba que ya habían llegado hasta allí, pero aún le faltaba mucho camino por recorrer. Le continuó mencionando al prota que si se sentaba en algún lugar de la tumba antes de entrar entonces estaría completamente acabado, preguntándole si acaso estaba seguro de que el final no sería así después de todo. El prota en eso le mencionó a Anubis que ese es el punto, dejando a la reliquia completamente sorprendida. El prota mencionaba que si es así entonces tenían que perforar por ese sitio, a lo que Anubis le preguntaba al prota que perforar a través de qué. El prota le mencionaba a Anubis que si acaso tenían que pasar por la puerta, añadiendo que tenían que hacer algo loco. E inmediatamente continuó mencionando que parecía un poco difícil perforar en ese sitio, por lo cual iban a utilizar el poder de Anubis, causando que el perro inmediatamente se enfureciera preguntándole al prota que qué era lo que había dicho. Comenzando a acercar su mano mientras emanaba una gran cantidad de energía, el prota le mencionaba a Anubis que no tenía que preocuparse ya que había alguien para restaurarlo, mientras que el perro se encontraba insultando al prota por lo que estaba a punto de hacer. Luego de ello, mientras observamos cómo se presentaba una gran explosión, el perro se encontraba quejándose del dolor. En eso, el asistente del prota que se encontraba tosiendo por la cantidad de polvo que se había levantado, escuchaba como el prota le mencionaba que era momento de levantarse ya que tenían que dejar de buscar una entrada. Lanzándole la reliquia de Anubis al chico, el prota le mencionaba que era momento de continuar y que también tenía que llevar consigo los restos de la reliquia de Anubis, a lo que este último se encontraba insultando al prota por lo que acababa de hacerle. El chico en eso, mientras observaba a sus alrededores, le mencionaba al prota que de verdad pudieron entrar a la tumba. Y aún así le preguntaba al prota que si acaso en realidad esa era una tumba. Actualmente el interior de la tumba tiene por nombre Palacio de Oro, y el asistente del prota le preguntaba a este que si acaso ese lugar no le sonaba de algo. El prota le mencionaba al chico que es un famoso emperador romano el cual conocía muy bien. Inmediatamente el chico sorprendido le preguntaba al prota que conocía bien, un emperador romano. Inmediatamente el chico mencionaba las palabras Domus Aurea, preguntando que a qué se refería eso, pero justo delante de ellos una gran cantidad de energía se hacía presente. Y una pequeña explosión terminó sucediendo en el sitio rápidamente. Observando esto algo sorprendido, el asistente del prota preguntaba que por qué de repente habían salido llamas de la nada. Fue entonces que el chico lo terminó comprendiendo, mencionando que si entonces habían salido llamas se trataba después de todo del emperador Nerón. A lo que el prota le mencionaba al chico que exactamente esa era la respuesta correcta. El asistente del prota se encontraba preocupado mencionando que Nerón era bastante famoso por su crueldad y le preguntaba al prota que si acaso no serían tan crueles las reliquias en esa tumba como lo había sido ese emperador, a lo que el prota le respondía que al parecer así eran las cosas. El prota le mencionaba a su asistente que primero tenían que apagar las llamas para luego avanzar, mencionándole al chico que tenía que sacar el dibujo de Van Gogh y absorber las llamas. Con la reliquia en sus manos, el chico le preguntaba al prota que si acaso creía que algo como eso realmente podría funcionar. El prota en eso le mencionaba al chico que podía hacer y luego podían utilizar esas mismas llamas como armas. Utilizando su reliquia como si de una aspiradora se tratara, el chico comenzó a absorber todas las llamas en la reliquia para luego mostrarnos así como el camino se había despejado completamente. Sorprendido del logro que había obtenido, el chico le mencionaba al prota que realmente había funcionado. Y el prota le mencionaba a este inmediatamente que ahora las cosas se podían ver un poco mejor. Pero es justo en ese momento que unas personas se encontraban gritando que era por ese sitio, causando que tanto el prota como su asistente voltearan rápidamente a ver de qué se trataba. El prota rápidamente procede a mencionar que eran los idiotas que estaban durmiendo en la entrada que al final se habían despertado. Preocupado, el asistente del prota le mencionaba a este que era momento de correr de inmediato ya que todas esas personas eran demasiado para ellos. A lo que el prota con una gran sonrisa en su rostro le mencionaba a su asistente que no, ya que creía que deberían de divertirse un poco en ese sitio. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así por favor regálenme un like, comenten y compartan este video para poder llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer esta comunidad. Si te ha gustado el video, por favor házmelo saber dejando en los comentarios Emperador Nerón, ya que de esta forma sabré que te quedaste hasta el final ya que tristemente no muchas personas suelen hacerlo. Y al mismo tiempo participarás por los saludos en un próximo video. Y ahora sí, sin nada más que decir, espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.